El apóstol Pablo, escribió 13 cartas, 13 cartas apostólicas, con autoridad apostólica. Se conoce como el Corpus Paulino. 13 cartas. Se le atribuye la 14, que sería el libro de los Hebreos, pero es discutible. Es discutible. Voy a pedir que si tienen los teléfonos encendidos los apaguen, por favor. Repito, el Corpus Paulino está compuesto de 13 cartas y se le atribuye también la carta de los Hebreos a Pablo. Algún sector de la erudición atribuye esa carta. Amén. Aunque lo que todos aceptan básicamente son las 13 cartas. Y una de esas cartas es la carta del apóstol Pablo a los romanos, compuesta de 16 capítulos. 16 capítulos. Nosotros estamos en el capítulo 2. Ya lo dije, en el bloque epistolar desde el versículo 1 al 16. Estamos en el sermón 6 y debido a la extensión de esta narrativa, no hemos tomado el tiempo para desarrollar sermón 6 parte 1 del versículo 1 al 4, sermón 6 parte 2 desde el versículo 5 al 11 y hoy corresponde el sermón 6 parte 3 desde el versículo 12 al versículo 16. Amén. Ahí vamos a estar el día de hoy, desde el versículo 12 al 16. Y hemos visto básicamente tres cosas en este sermón 6. Desde el versículo 1 al 4 hemos visto el moralista es un hipócrita. El moralista es un hipócrita. Hemos visto también el moralista es un hijo de ira. Esa fue la parte 2. Eso lo vimos desde el versículo 5 al 11. El moralista es un hijo de ira. Y hoy nos corresponde el subtema 3. El moralista y la ley de Dios. El moralista y la ley de Dios. Hemos titulado este sermón 6, el perfume de los muertos. ¿Se acuerdan? Amén. El perfume de los muertos. Y habíamos dado una ilustración con respecto a un programa de humor que se desarrolló y comenzó acá en Chile en el año 1975, llamado Happening con Ja, y decíamos que había un segmento dentro de este programa de humor que se llamaba La Oficina, y habían dos personajes, entre otros, pero dos personajes bien característicos, que era Canitró y que era Evaristo Espina o Espinita, que eran representantes de ciertos trabajadores de estereotipos de la sociedad chilena de aquel entonces. Dimos el contexto inmediato en el cual se desarrolló este programa, el contexto internacional, etcétera, etcétera. Que el mundo estaba polarizado entre el bloque de Estados Unidos versus la ex Unión Soviética en la conocida Guerra Fría. En ese contexto nace este programa y hablábamos de estos dos personajes. Canitró representaba básicamente el tipo que llegaba siempre atrasado a la pega, el irresponsable, el que siempre estaba no llegando a la hora, poniendo excusas aquí y allá, etcétera, etcétera. Tenía un mal testimonio como trabajador. Y en el otro extremo teníamos a Evaristo Espina, el personaje que siempre llegaba a la hora, que siempre andaba tratando de caerle bien al jefe en diferentes detalles. Ahora, con esto no estábamos diciendo que las acciones per se de Evaristo Espina eran incorrectas, porque obviamente es correcto llegar a la hora del trabajo, es correcto hacer la pega. Lo incorrecto de Evaristo Espina es que él, debido a estas obras, se creía superior al resto. Ese es el punto que queremos resaltar. Y representábamos básicamente, a la luz de los textos ya expuestos, Canitró vendría siendo como el gentil, lo que expusimos básicamente desde el capítulo 1, versículos 18 al 32, ¿cierto? Con respecto a Pablo acusa a los gentiles
y Dios abandona a los gentiles. Esos fueron otros sermones, pero ahí nos enfocamos netamente en el mundo gentil, que Dios retiró los frenos morales del mundo gentil. ¿Por qué? Porque el gentil había terminado adorando la creación en vez del Creador. Amén. Desobedeció la revelación general, tanto en su dimensión cósmica como en su dimensión moral inmediata. Amén. Y entramos en el capítulo 2 de Romanos y veíamos que Dios comenzó, a través de Pablo, obviamente, hablando Pablo inspiradamente, empezó a dirigirse a otro personaje. De hecho, el texto, el capítulo 2, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Ese oh hombre, quien quiera que seas tú, era inexcusable delante. O sea, Dios ya le venía hablando al mundo gentil, pero aquí como que hace un quiebre y dice: por lo cual se empieza a dirigir a otra persona. Quien quiera que seas tú, oh hombre. Y decíamos que, si bien es cierto, Pablo le seguía hablando al mundo gentil, conforme va avanzando la narrativa, uno se va dando cuenta que empieza a hablarle al judío. Sin embargo, también decíamos que en el 2:17, mire, dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. O sea, en el 2:17 tenemos algo claro, que de frente Pablo le empieza a hablar al judío. Sin vueltas, de manera explícita. Amén. En el 2:17 no hay mayores dudas. Pablo le está, o sea, en el 1:18 al 32, Pablo está hablando al gentil. Pero en el 2:17 de frente se da vuelta al judío. Sin embargo, entre esos dos extremos, le habla a otro hombre, cualquiera que tú seas. Y eso lo vemos en el 2:1. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas. Amén. Y decíamos que aquí Dios le habla al moralista. Dios le habla al moralista, sea gentil o sea judío. Amén. Dios le habla al moralista. Y por eso aquí vamos a ver el moralista y la ley, que es nuestro tercer tema. El moralista y la ley. Ya dijimos que el moralista es un hipócrita. Ya dijimos que el moralista es un hijo de ira. Ahora vamos a ver el moralista y la ley de Dios. Si bien es cierto, es un subtema, pero está relacionado estrechamente con los temas ya vistos anteriormente. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo desde Corinto. Su amanuense, o el que movió la pluma, Tercio, de acuerdo al capítulo 16 de Roma. ¿Quién llevó la carta a Roma? La diaconisa Febe, lo más probable, de acuerdo también a Romanos capítulo 16. Pablo está a punto, en su contexto inmediato, de viajar a Jerusalén, a llevar unas ofrendas que había recolectado en las iglesias en las cuales él había visitado. Pablo manifestó su deseo de viajar a España. Amén. En el capítulo 15, si no me equivoco, de Romanos dice eso. Pablo manifestó su deseo de viajar a España. Pero mientras iba a España, iba a pasar por Roma para compartir con la iglesia local en Roma. Entonces ese era el panorama básicamente. Pero antes de hacer eso, escribe esta carta. La carta es como una degustación. Es como cuando uno va a un supermercado y en la carnicería, el sector de carnes, de repente tiene una degustación. Y a veces degustaciones muy buenas. De hecho, yo trabajé en Unimar y se hacían degustaciones muy buenas. Pero ¿cuál era el objetivo? Que el cliente después comprara carne, una probada. La carta a los romanos es como una degustación de Pablo a la iglesia en Roma, un anticipo, porque después él pretendía ir personalmente. Amén. ¿Ya? Esa es la lógica. Pero es una degustación inspirada, una degustación que es palabra de Dios. Gloria a Dios. Y eso es lo que hemos venido predicando en todos los sermones hasta el momento. Hemos predicado el sermón del ser comisionero de Dios,
camino a la capital del imperio, 3 razones bíblicas para predicar el evangelio, Pablo acusa a los gentiles, Dios abandona a los gentiles y hoy estamos en el perfume de los muertos. Los moralistas, los que están muertos, los que se autojustifican con su propio sistema de obra, se perfuman, pero están muertos. Amén. ¿Ya? Como perfumar a un cadáver. Ahora vamos a leer los 16 versículos para poner el contexto o para refrescar el contexto gramático, literario. Así que se ponen de pie, por favor, y vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Capítulo 2. Dice así en el nombre de Jesús. Amén. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, que quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Aquí empieza lo que vamos a exhortar con la ayuda de Dios el día de hoy. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén. Amén. Señor, muchas gracias por tu palabra, así de leída. Te pido que me ayudes para que pueda yo explicar con tu guianza, con tu luz, tu palabra a tu pueblo. Muchas gracias, Señor. Yo te glorifico porque es usted quien edifica su iglesia. Gracias. Si bien es cierto, este gran tesoro del Evangelio está en vaso de barro, somos barro, Señor. Por eso que la excelencia del poder es tuya. Gloria a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El moralista y la ley de Dios. Vamos a ver dos cosas. Hoy vamos a ver dos cosas básicamente desde los versículos 12 al 16. ¿Qué vamos a ver? El hombre sin ley y el hombre con ley. Ese es un primer punto. El hombre sin ley y el hombre con ley. Vamos a terminar viendo que el hombre sin ley también tiene ley, pero en primera instancia, el hombre sin ley y el hombre con ley. Y también vamos a ver el hombre oidor de la ley. Y vamos a ver al hombre hacedor de la ley. Amén. Esos dos puntos. El hombre sin ley y el hombre con ley. Segundo punto, el hombre oidor de la ley
y el hombre hacedor de la ley. ¿Ya? Eso vamos a ver y vamos a desarrollar en estos versículos. Obviamente aquí vamos a estar hablando del gentil y el judío, del gentil y el judío, del gentil y el judío, teniendo en cuenta todo lo que Pablo ya dijo del gentil. ¿Ya? Y como buen lector de la palabra, teniendo en cuenta todo lo que Pablo ya dijo o va a decir a posteriori del judío, porque desde el versículo 17 de frentón comienza a hablar del judío. Amén. Estamos en el segmento donde Pablo está desarrollando la doctrina del pecado. La doctrina del pecado. De hecho, el versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado. Dios existe. Eso le decimos amén. Amén. Dios existe. Los teístas, los que creen en Dios, creen que Dios existe. También están los deístas, que dicen creer en Dios. Pero hay una diferencia entre el teísta y el deísta. El teísta, además de creer en Dios, él cree que Dios habló al hombre. Amén. Repito, el teísta, además de creer en la existencia de Dios, él dice que Dios habló al hombre. Gloria a Dios. De ahí se discutirá cuáles son las formas en las cuales habló al hombre. Por ejemplo, los del Islam creen que el Corán es palabra de Dios. O sea, creen que Dios existe y que Dios habló. Y que habló en el Corán. Entonces, entre los teístas también hay diferencia. Están los que creen que Dios existe y también creen que Dios habló, pero que Dios habló a través de las escrituras judías, el Antiguo Testamento básicamente. No creen que Dios habló en el Corán. Entonces hay diferencias. Amén. Están de acuerdo en que Dios existe, están de acuerdo en que Dios habló, pero no están de acuerdo en cómo habló y en qué habló. Esos son los teístas. Están los deístas que creen que Dios existe, pero creen que Dios no interactúa con el universo que creó. Que Dios creó el universo, claro que sí, esa fue la única interacción, y que, en otras palabras, ilustrativamente hablando, le dio cuerda, y el mundo ahora funciona de acuerdo a las leyes naturales que Dios dio. Amén. Pero que Dios se quedó fuera. O sea, el universo es un sistema cerrado en el cual no hay lugar para lo sobrenatural. Y de ahí se niegan los milagros, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. De hecho, hay muchos científicos famosos que son deístas, que creen en Dios, pero no creen en que Dios interactúa con ese mundo que creó. Son racionalistas, liberales, Amén. etc. Entonces, sin embargo, nosotros los creyentes creemos que Dios existe. Una. Dos. Creemos que Dios habló. Amén. Como dice Francis Schaeffer, Dios está ahí, pero no está callado. Esa frase me encanta. Porque él tiene un libro que tituló Dios está ahí. Claro, está ahí. Pero escribió otro libro, parafraseando porque no me acuerdo textualmente el libro, pero no está callado. Está ahí, pero no está callado. Amén. Esa es como la segunda parte. Entonces nosotros tenemos un Dios no solamente creador, sino un Dios que habla, Amén. un Dios que se comunica, Amén. un Dios que comunica su voluntad. Nosotros los creyentes creemos que Dios tiene dos medios por los cuales habló al mundo. La revelación general. Dios nos habla a través de la creación, a través de la ley esculpida en el interior del hombre, en el corazón del hombre. Amén. Dios nos habla, pero sin palabras. Eso es interesante. Gloria a Dios. Y está la revelación especial de Dios, que es la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento, Jesucristo encarnado.
Esa es la revelación especial. Entonces, cuando hablamos del mundo gentil o hablamos del mundo judío, nosotros ya entendemos que Dios ha hablado al mundo gentil a través de la revelación general, Amén. tanto en su dimensión cósmica como en su dimensión moral interna. O sea, el hombre cuando mira las estrellas está viendo un diseño maravilloso y por ende la lógica indica que hay un diseñador detrás de eso. Amén. Cuando el científico estudia las leyes de la gravedad, estudia como Isaac Newton, que estudió la ley de la gravedad cuando la manzana cayó del manzano, ¿se acuerdan? Si hay una ley, significa que detrás hay un legislador. Gloria a Dios. Porque no puede haber ley sin legislador. Entonces la revelación general nos indica algo. Cuando uno ve los peces maravillosos de diferentes colores en los arrecifes del mar, ahí hay un pintor maravilloso, hay un artista. Gloria a Dios. ¿Ya? Entonces la revelación general habla. Y la ley de Dios esculpida en el corazón del hombre. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero también, aparte de que Dios habla a través de la revelación general, Dios decidió en su soberanía hablarle a los hombres de manera específica, hablarle audiblemente. Gloria a Dios. Dios trató con Adán. Dios trató con Noé. Amén. Dios trató con Abraham. Dios trató con Isaac, con Jacob. Dios trató y habló con sus profetas. Amén. De ahí tenemos los profetas mayores, Isaías, Daniel. Tenemos los profetas menores, Amós, Joel, etc. O sea, Dios no solamente habla con el mundo pagano gentil a través de la revelación general, sino que eligió hombres para que sean depositarios de su revelación. Amén. Y aquí nace Israel. Dios llama a Abraham de Mesopotamia, lo llama. Abraham, sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces el foco de la revelación general se empieza a achicar y empieza a depositarse en hombres, en un pueblo, y posteriormente ha quedado registrado en la palabra infalible, la Biblia. Gloria a Dios. Ahora estamos en el Nuevo Testamento. Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma. Pablo tiene una misión, llevar el evangelio de la incircuncisión al mundo gentil. Pablo tiene una misión apostólica que es llevar el evangelio de la gracia gratuita de Dios. Gloria a Dios. Pero Pablo no es ajeno de lo que Dios ha venido haciendo con el mundo gentil y con el mundo judío. ¿Ya? Pablo, cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo, por ejemplo, cuando habla en el Areópago, cuando habla y se enfrenta a los filósofos de allá, se dan cuenta que Pablo no empieza diciendo la Torá dice. Cuando Pablo le predica al mundo gentil, no empieza diciendo es que el Antiguo Testamento dice, es que Isaías dice. El patrón de Pablo cuando predicaba al mundo gentil era apelar a la revelación general. Al Dios no conocido. Leyó una inscripción, decía al Dios conocido, al Dios no conocido. Ese es aquel al cual Pablo anunciaba. No conocido desde el punto de vista de la ley que los judíos habían recibido, pero sí hasta cierto punto conocían a Dios por la revelación general. Esto ya lo vimos en el capítulo 1, Romanos. Entonces Pablo está diciendo en el 12, porque todos los que sin ley han pecado, o sea, todos los gentiles que no tenían acceso a la revelación especial, es decir, a la Biblia, para que se entienda de mejor manera,
pero sí tenían acceso a la revelación general. Todos los que sin ley, todos los que no tienen el pacto mosaico, en otras palabras, Amén. todos los que no leyeron los 10 mandamientos escritos en las tablas de la ley, Gloria a Dios. los que sin ley han pecado, o sea, los gentiles han pecado. Ya vimos la lista de 22 pecados. ¿Han pecado los gentiles? Claro que sí. Se está refiriendo aquí a los gentiles que habían pecado sin ley. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. O sea, el gentil no tiene excusa. Aunque no tenga la Torá y pecó sin ley perecerá. Amén. Vamos a ver por qué más adelante. Porque aunque no hayan tenido un pacto mosaico, sí tenían una ley en el interior, la dimensión del interior del ser humano donde Dios esculpió la ley. Esto debe saberlo un evangelista. Un evangelista debe ser experto en este conocimiento porque cuando va a llevar el evangelio, por lo general se va a encontrar con el mundo gentil. Y no va a faltar el que nunca ha leído la Biblia. O solamente ha oído de la Biblia, pero más allá no se ha introducido. Entendamos lo siguiente, hermanos. ¿El mundo gentil había recibido luz de Dios? Sí. Pero el mundo judío había recibido más luz de Dios. Y nuestras responsabilidades delante de Dios, y aquí yo de repente hago aplicaciones para que me entiendan. Se supone que homiléticamente hablando las aplicaciones tendrían que ser al final. Pero yo las hago a veces de manera paralela. Porque no puede perderse el fluir del Espíritu. Amén. El Espíritu Santo no me puede esperar para el final. Amén. Eso hay que decirle antes de la familia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la responsabilidad del hombre es de acuerdo a la luz que ha recibido. Amén. Sea gentil, sea judío, o sea iglesia, que eso lo vamos a ver en la parte más aplicativa, pero este principio, este es un principio que usted tiene que tomar y no olvidarse nunca. Conforme a la luz que usted tiene, es su responsabilidad y será lo que se le demandará. Amén. ¿Por qué cree usted que un apóstata será uno de los que va a recibir más fuerte el castigo en el infierno? Un apóstata nunca fue salvo, que quede claro. Pero un apóstata es uno que estuvo dentro de la iglesia, es uno que tuvo luz de la palabra de Dios, es uno que degustó de los poderes del siglo venidero. Es alguien que pudo haber sido teólogo, que pudo haber conocido muchas cosas, tuvo mucha luz, pero obviamente después renunció a eso y apostató. Esa persona va a estar un día en el infierno, que eso ya es decir mucho. Amén. Pero como dijo alguien por ahí, va a estar en las partes más calentitas del infierno. Y no es que las otras no sean calentitas. Amén. Partimos de la base que es el infierno. Eternidad de sufrimiento. Por eso que la empresa de predicar, o la empresa de dedicarse a ser líder, no debe tomarse a la chacota ni de manera liviana. Amén, Señor. Porque puede ser que el día de mañana yo no quiera, pero me convierta en una apóstata, se me está reservado las partes más calentitas del infierno.
porque puede ser que vea lo que otros no ven. No por mérito propio, sino en la misma gracia que te dio más luz. Amén. Entonces, cuando usted vea lo que otro no ve, no se crea. Diga, ¡ay! Amén. Ahora, por otro lado, también me he encontrado con gente que conoce este principio y se quieren pasar de listos. No estudian la Biblia, no se comprometen con nada, porque no quieren adquirir mayor compromiso, porque saben de qué se trata la cosa. Se mantienen ahí. También conozco gente así, y eso tampoco es correcto. Amén. Uno tiene que estudiar la palabra de Dios. Amén. Uno tiene que buscar la luz para glorificar al Señor. Pero con respecto a los gentiles y a los judíos, el gentil tuvo revelación general, tuvo luz. Y el judío tuvo más luz porque tuvo la Torá. Y además de la revelación general, tuvo la Torá, la revelación especial. Amén. Dios se reveló en el Sinaí con truenos y relámpagos. Eso no lo tuvo el mundo gentil, hermano. ¡Qué privilegio para Israel! Gloria a Dios. Que Dios no solo le hablara por la revelación general, sino que Dios le hablara con truenos y relámpagos y le entregó la ley en el monte. Amén. Pactó con ellos. No solo le hablaba a través de los pajarillos y de los pececillos y de los volcanes. No, pactó con ellos, habló con ellos. A mayor honra, mayor demanda, a mayor luz, a mayor demanda. Amén. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, los que no tenían ley han pecado. Y los que tenían ley también han pecado. O sea, el gentil y el judío han pecado. Por ejemplo, el pastor José. Supongamos que un vecino peque contra él. Eso está mal, evidentemente. Pero, ¿qué pasa si su hermano pecara contra él? ¿Qué duele más? ¿Qué duele más? El que se crió con él, el que jugó con él, el que comió con él. Amén. Durmieron juntos como hermanos. Caminaron juntos, vinieron juntos, vinieron juntos. Se conversaban. Hubo comunión. O sea, hubo más luz ahí. El vecino igual está mal que peque contra la hermana José. Pero no lo conoce tanto. También está mal, pero no lo conoce tanto. Eso pasa con Dios. Una cosa es cuando el gentil pecaba contra Dios y otra cosa es cuando el judío pecaba contra Dios. Amén. Por ejemplo, el gentil era como que trataba de apuñalar a Dios de frente. Me refiero yo usando eso como pecado. Pero el judío apuñaló a Dios por la espalda. Dios muchas veces salvó a Israel, los liberó de Egipto, les enviaba profetas, le enviaba el maná. Amén. Israel era su especial tesoro entre todas las naciones. Amén. Pero la tesis y el diagnóstico es:
que tanto el que no tenía ley como el que tenía ley pecaron. Pecan. Pero no es lo mismo pecar sin ley que pecar bajo la ley. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. O sea, si no se arrepienten y no creen en el Señor, irán al infierno, perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea, se van a las partes más calentitas del infierno. Estamos viendo el hombre sin ley y el hombre con ley. El judío tenía el pacto mosaico, el gentil no tenía el pacto mosaico. Ese es un buen resumen. Amén. Hermanos, los gentiles no están bajo el pacto mosaico. Amén. Israel estaba bajo el pacto mosaico. Y sigue bajo el pacto mosaico mientras no crea en Cristo. Amén. Ahora vamos a ver el hombre oidor de la ley y el hombre hacedor de la ley. Dice el 13. Porque no son los oidores, tóquese la oreja, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí pareciera que la justificación es por obras, pero eso no es así. Vamos a ver que no es así. O vamos a ver al tiro para poner el 3:28. Esto lo leyó el pastor delante. ¿Qué dice el 3:28? Dice, concluimos. Amén. Y esa es la conclusión de todo lo que viene anteriormente. Concluimos, dice el 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Eso no hay que explicarlo mucho, creo yo. No somos justificados por las obras de la ley o por la ley. Concluimos, dice Pablo, pero entonces Pablo, ¿qué está diciendo antes? ¿Qué está diciendo entonces Pablo cuando dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados? Recordemos una cosa, Pablo aquí no está hablando, en este capítulo 1 y capítulo 2, Pablo no está hablando de cómo ser salvo. Pablo no está hablando de la base de la salvación. Pablo está hablando de la base del juicio. La base de la salvación es por gracia, por medio de la fe, solamente. Pero el juicio es por las obras. Y aquí tenga en mente el juicio final, el gran trono blanco, por el cual la iglesia no pasará. En el juicio final, Dios no le va a preguntar a la gente por qué no creíste en Cristo, sino que va a evaluar sus obras. Y a través de sus obras, eso va a dar evidencia de que no creyó en Cristo. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justos. Dice, porque cuando los gentiles, aquí el foco es los gentiles, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley,
estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Cómo es la cuestión? ¿Los gentiles tienen ley o no tienen ley? ¿En qué quedamos, Pablo? La respuesta es la siguiente. Si usted me pregunta, ¿el gentil tiene ley? Yo le voy a decir sí y no. Pero no en el mismo sentido. ¿El gentil tiene ley en el sentido de que estaba bajo el pacto mosaico? En ese sentido, el gentil no tiene ley. Amén. Ahora, el gentil tiene ley en el sentido de que los principios eternos de la ley moral de Dios están esculpidos en su corazón. ¿Tiene ley el gentil en ese sentido? Amén. Sí, en ese sentido el gentil tiene ley. O sea, el gentil no tiene ley y sí tiene ley. Es decir, aun cuando no haya recibido el pacto mosaico, esa es la idea, el 15 dice, el 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, pacto mosaico, hacen por naturaleza lo que es de la ley, pacto mosaico, estos, aunque no tengan ley, pacto mosaico, son ley moral en el interior para sí mismos. Mostrando, y aquí está la evidencia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. ¿Sabía usted? O sea, ustedes son iglesia, se entiende el punto. Pero si llegamos al juicio final y llegan gentiles o judíos, ambos van a ser evaluados por sus obras delante del trono blanco. ¿Y sabía usted que esa conciencia que ha acompañado al hombre durante toda su vida, ese día va a testificar contra usted o contra aquellos que estén en ese momento? Amén. Su conciencia. La conciencia es una facultad mental creada por Dios para distinguir entre el bien y el mal, que está dentro, que es parte del alma. Usted va a tener a su conciencia y va a tener básicamente a la revelación general, testificando contra usted o contra las personas que estén ante el trono blanco. Ahí va a pasar una verdadera película. ¿Se imaginan que pase en su vida de usted por una película? ¿A quién le gustaría que pasen la película de su vida por pantalla grande? Pero no solamente la película de su vida externa, lo que todo el mundo vio, sino lo que el mundo no vio, o lo que usted nomás sabe. ¿Quién se ofrece hoy? Le pasamos su vida y todos la miramos. Eso va a ser el juicio final. Porque Dios lo sabe todo, no solamente lo externo, sino lo interior. Y Dios, todas las obras de los hombres van a desfilar delante de los hombres, sus obras. Amén. Y cuando alguien quiera excusar la conciencia, va a decir, no. ¿Te acuerdas? El día tanto, del año tanto, en el minuto tanto, en la hora tanto, en la situación tanto. ¿Te acuerdas? Yo creo que con 10 segundos de mi vida pecadora, ustedes no quieren más de película. Porque ahí no solo es la obra, sí, ahí está la intención, hermano. Amén. Hasta la intención. Martín Lutero dijo, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Por ejemplo, yo cuando ando en el día, en diferentes contextos, a nivel de primer pensamiento,
uno piensa muchas cosas incorrectas. Pero esos son los pájaros volando. Casi no escapamos de eso. Nadie escapa. Pero ya, si hay una segunda mirada y empiezas a alimentar eso, ahí se está construyendo el mundo. Y eso sí podemos evitarlo, por la gracia de Dios. Amén. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es decir, este gentil que va a llegar al trono blanco, quien quiera que sea, Dios lo sabe, no va a poder decir, no, porque mire, porque donde no hay ley, no hay infracción de la ley. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo hubiera sabido que el pecado es pecado si la ley no me dijera que es pecado? ¿Alguien puede excusarse al final del trono blanco de esa manera? Amén. Un gentil puede decir, no sé yo, por Dios. Yo no estaba bajo el pacto mosaico. Estoy poniendo ejemplos hipotéticos. Un gentil puede decir así, yo no soy judío. Yo no estaba bajo la ley. Y donde no hay ley no se puede inculpar de pecado. Porque algunos son bíblicos, por comillas. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? La conciencia le va a traer al recuerdo a la persona de que él sí sabía que algo era bueno y algo era malo. Entonces ese conocimiento de la ley interno, aún en el gentil, le va a juzgar. O sea, el gentil se va a juzgar a sí mismo. Amén. Su conciencia lo va a juzgar. Le va a decir, para, no te me pongas bíblico, viejo. Tú supiste que obraste mal. Tú cuando obraste de esa manera, tú sabías que era malo. La ley interna se lo dijo. Y cuando este gentil obraba conforme a la ley, aunque no tenía ley, era ley para sí mismo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, y esto es interesante, del versículo 16 dice, en el día en que Dios. ¿Cuándo va a acontecer todo esto? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos. Esto a mí siempre me hizo temblar en el pasado. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice Pablo. Todos tenemos secretos. Amén. Y el secreto per se no es malo. Puede guardarse un secreto por prudencia y por sabiduría. Sin embargo, ahí, en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres, usted me puede ocultar sus secretos. Yo los puedo mirar y pueden tener caritas bonitas, de piadosos, incluso casi puritanos, menonitas, bien bonitos. Pero yo no puedo mirar más allá. Yo no puedo ver sus secretos. Usted no puede ver mis secretos. Secretos que se guardan por años. Y usted o el gentil podrá decir incluso, pero Dios lo sabe. Pero Dios lo sabe. La cuestión es que en ese día del juicio final no solo Dios lo va a saber, porque el juicio es público. Y ese juicio final no es para salvar gente, es para que de acuerdo a las obras que hayamos hecho,
que se entiende que todas no eran para glorificar a Dios, sino para nuestra propia gloria, es para ver los niveles de castigo en el infierno. Los que llegan al juicio del trono blanco y todos se van al infierno, todos. Amén. Si la obra no es para ver si eres salvo o no, es para ver en qué parte del infierno te meten, en otras palabras. El lago de fuego, el infierno eterno. Si se tratara de mis obras, yo creo que me iría a las partes más calentitas del infierno. Si Dios me juzgara por mis obras. Aquí estamos viendo de los que llegan al juicio final sin haber creído en Cristo. ¿Eh? Ese es el punto. Pero hay una escapatoria para no llegar al juicio final. Es creer en Jesús. Gloria a Dios. Es que sin negar que yo tengo obras podridas de mi carne, al creer en Jesús soy justificado sin las obras de la ley. ¡Qué bueno! Amén. Soy justificado sin las obras de la ley. Soy justificado por la obra de Jesucristo en el Calvario. Gloria a Dios. Cristo ya vivió el infierno por mí. Amén. Fui justificado, mis pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados. Gloria a Dios. Nosotros tenemos otro tribunal, el tribunal de Cristo, en el cual también serán expuestos los corazones. Pero ya no para salvación o no salvación, sino para premios. Amén. Para obras, para recompensa. ¿Para cuál va a ser tu función en el reino de los cielos? ¿Sabía usted que todos los que creen en Jesucristo van a estar en el cielo nuevo, tierra nueva? Todos los que creen en Jesucristo, que tienen por gracia de Dios la fe salvadora. Pero no significa que vamos a tener las mismas responsabilidades. Van a haber personas que van a tener más altos rangos que otros. Administrativamente hablando, van a tener áreas más extensas de administración. Mayor responsabilidad, otros menos responsabilidad. Todo va a ser glorioso porque vamos a estar en el cielo nuevo y tierra nueva, claro que sí. Pero no crea usted que en el cielo nuevo y la tierra nueva usted se va a ir a sentar en una nube a tocar un arpa por una eternidad. No. Amén. Dios es Dios de trabajo y Él sigue escribiendo su reino eterno. Dios sigue trabajando y nosotros somos parte de esa empresa. Gloria a Dios. Por ende van a haber responsabilidades. Por eso, hermanos, que nuestras buenas obras debemos citar a las buenas obras, que son parte de nuestra santificación, etc. Porque de eso va a depender tus responsabilidades en el cielo nuevo y tierra nueva. ¿Usted sabía que en el cielo nuevo y tierra nueva van a haber naciones? Gloria a Dios. ¿Y usted cree que esas naciones se van a gobernar solas? Van a haber gobernantes de naciones. ¿Qué le parecería estar postulando desde ya para dirigir una nación en el cielo nuevo y en la tierra nueva? Hay que obrar por obras del Espíritu, obras que no nacen desde la carne, sino que nacen para la gloria de Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe usted cómo identificar una obra que agrade a Dios y una que no agrade a Dios? Eso es independientemente que nosotros la hagamos o no. Pero ¿sabe cómo identificar una obra de Dios que agrada a Dios de una que no agrada a Dios? ¿O una de que va a recibir recompensa y una que no va a recibir recompensa? Todo lo que usted haga para la gloria de Dios es una buena obra. Gloria a Dios. Pero usted puede hacer, entre comillas, una buena obra, pero si no es para la gloria de Dios, es algo que se va a quemar. Amén. Hojarasca, que no necesariamente es malo en sí, pero así debemos identificar las buenas obras o no.
¿Sabe usted que en la iglesia primitiva se practicaba no solamente la confesión de pecado ante Dios, sino que también entre hermanos? Incluso la confesión de pecado a veces se practicaba en el culto público. ¿Sabe usted que Agustín de Hipona tiene un libro que se llama Confesión? Donde él ahí mostraba sus luchas que tenía con el pecado. Alguien dijo, la mayor evidencia de que realmente has nacido de nuevo es que estás luchando constantemente con el pecado. La mayor evidencia de que has nacido de nuevo es que estás en una lucha constante interna. El pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia. Es como cuando uno hace calor y uno está transpirando. Los que trabajaron en los fardos es cuando uno llevaba fardos de repente en el hombro y echaba paja aquí y había calor y corría la bota gorda. Como que esta cuestión como que asediaba. El pecado que nos asedia. ¿Estamos luchando contra él? De hecho, buscar la santidad de Dios es una tortura. Aunque debe buscarse en el gozo de la salvación, es una tortura porque contra más santidad Dios te da, más el pecado asedia. ¿Entiendes? Cuando usted busca la santidad es como torear el pecado. Y si que esa empresa no se lleva en Dios y en el poder de Dios, es terrible, hermano. Por eso que tenemos que buscar que Dios ponga el querer como el hacer. Amén. El querer como el hacer. Y debemos matar el hombre interior. Debemos matar el hombre interior. El hombre interior no muere en las aguas del bautismo. No. Ese se levanta todos los días. Ya vamos a llegar al capítulo 7 de Romanos. A Pablo le pasaba. Lea el capítulo 7 de Romanos, hermano. A mí este libro me ha bendecido mucho porque empieza Dios a tratar con la vida del predicador. Gloria a Dios. Y obviamente con la vida de la congregación. O sea, yo de repente como que el mismo Romano no me deja avanzar. Porque te está hablando a ti. Mire, es glorioso, hermano. Pablo denunciaba el pecado del gentil. Pablo denunciaba el pecado del moralista. Pablo denuncia el pecado del judío. Y uno le podría decir a Pablo, ¿y tú cuándo? Escucha a Pablo en el capítulo 7. Hay una ley en mis miembros, decía Pablo. Hay una ley en mis miembros. Es como que yo quiero santificarme, pero en la carne no puedo. No puedo. ¿Por qué? Porque hay una ley. Ahí lo vamos a ver. Amén. Pablo no es ajeno a nuestras realidades. Si Pablo no es el super ultra mago apóstol que no pecaba o que era invicto. No, Pablo luchaba con su naturaleza caída igual que nosotros. Amén. De hecho, yo he confesado algunos pecados en Facebook, que sea bien pública la cosa. Por ejemplo, muchos años atrás yo confieso estos pecados no para que discúlpeme la palabra,
no porque la viejita de la esquina que le gusta salir a cogoyentar la vida de los demás. No, para que estas confesiones traigan edificación y también traigan un mea culpa a las mismas personas que están escuchando. Yo estoy seguro que cuando yo confieso mis pecados en Facebook o en cualquier otro lado, muchos están diciendo, lo sabían. Yo me había dado cuenta de eso, pero estaba callado nomás o callado. O sea, si alguien está pensando eso, no está entendiendo nada. Todo lo que uno hace, lo hace para edificación, para causar el autoexamen en los demás también. Por ejemplo, hace más de 10 años atrás, si no me equivoco, yo fui invitado a una iglesia a predicar. Obviamente no tenía la luz que hoy tengo, etcétera, etcétera, por la gracia de Dios. Y yo siempre fui de la idea, en el pasado, de memorizar muchos versículos bíblicos de la Biblia, memorizar párrafos de la Biblia. Yo fui muy memorión en ese sentido, en el pasado. Porque a mí me gustaba decir muchos versículos de memoria cuando estaba predicando. Y yo llegué a entender, por la gracia de Dios, que el mundo judío, en la sinagoga judía, se leía el texto judío, pero no todo el mundo andaba con los rollos escritos. O sea, que la cultura judía era una cultura muy memoriona y memorizaba mucho los textos. ¿Ya? Entonces yo decía, Jesucristo no andaba con los rollos de la ley, con los rollos para predicar cuando llevó a cabo su ministerio. Los apóstoles no andaban con los rollos. Entonces, cuando yo predique, yo voy a estudiar la palabra de Dios, obviamente, y voy a aprender muchas cosas de memoria y voy a predicar sin Biblia. Eso lo hacía de buena fe. Y hasta el día de hoy yo insto a que se memorice la Escritura. Pero en cierta ocasión me invitaron a predicar por lugar X. Yo dije voy a ir sin Biblia. La iglesia llena, voy a ir sin Biblia. Me aprendí de memoria el texto de Apocalipsis, capítulos completos de memoria de Apocalipsis. Y subí a predicar y empecé a decir el texto de memoria. Vamos a la palabra de Dios, capítulo tanto, versículo tanto, vamos a leer de versículo tanto al versículo tanto. Y empecé a leer. Y había un coro en esa iglesia y se escuchaba así como susurro. Mira, está predicando sin Biblia. ¡Wow! Y ahí por dentro. Corazón caído. Se empezó a hinchar como un sapo. Como sapo guasqueado. En ese momento la gloria de Dios se la estaba robando. Yo le robé la gloria de Dios muchas veces en los púlpitos. Yo fui un ladrón. Escucha, para quienes van a mirar este video. Freddy Javier Angulo Borges fue un ladrón de la gloria de Dios muchas veces cuando predicó la palabra de Dios. Un ladrón de la gloria de Dios. Y mi corazón, wow. A la carne le gustó que digan que el tipo sabía de Biblia. Esa es una obra, porque predicar es una obra. Esa obra va a ser mostrada en el tribunal de Cristo. Pero ya no importa, porque yo la tengo confesada. ¿Está siguiendo el punto? Nuestra vida debe ser una vida de confesión, pero no para alimentar la ansiedad de copulla de las personas, sino para que la gente sea ministrada. Porque yo estoy seguro que a mí, no solo a mí me pasa, no solo a mí me pasa.
Quizá a usted le pueda pasar otra área, pero pasa, hermano. Amén. Por ejemplo, pongamos otro ejemplo, si aquí estamos aplicando. Sabemos que las esposas deben practicar vida piadosa igual que todos los hijos de Dios, ¿se entiende? Y que deben honrar a sus esposos, ¿se entiende? ¿Cierto? Pero revisemos el corazón. ¿Es correcto ser hacendosas en su hogar? Obvio. La pregunta es, ¿por qué usted es hacendosa? ¿O para qué usted es hacendosa? ¿Usted es hacendosa para que digan las demás hermanas que usted es hacendosa? ¿Usted es hacendosa o le gusta cocinar rico para que el resto diga, ¡esa hermana sí que cocina rico! Y ahí empieza el corazón. Ay, como que ya no es al 100% para Dios la gloria, como que me está quedando un poquito acá. Usted hace las cosas para honrar a Cristo, es lo correcto, para honrar a su esposa. ¿Por qué ordena la casa de una determinada manera? ¿Porque es que así le gusta a usted o es para honrar a su esposa? ¿Por qué hace las cosas? No si las hace o no. Porque, primer punto, hay personas que ni la hacen, eso ya es terrible mal. Después está un segundo escalón, se hacen las cosas correctas. Pero ahí se debe preguntar ¿para qué? ¿Por qué y para quién? Todo lo que usted va a hacer, pregúntese ¿para quién? ¿Y para qué lo hace? Todo lo que es de fe no es pecado. Todo lo que es de fe no es pecado. Entonces, esta palabra de Dios nos sirve también para que nosotros como iglesia examinemos el motivo de nuestras acciones. Por ejemplo, los hermanos que viajan, ¿por qué vinieron a Perú? ¿Por qué vinieron a Chile? ¿Por qué quieren ir a España ahora algunos? Dios es soberano. La pregunta es, ¿cuál es el propósito del paseo? ¿Glorifica a Cristo o no glorifica a Cristo? Eso no es algo que tengo que responder yo estoy haciendo preguntas solamente. Eso Dios lo sabe. Me voy a poner un tatuaje. ¿Será bueno o será malo? Deja estoy causando conflicto ahora parece. Ya, el tema es el siguiente. Sea que comamos o sea que bebamos, el que come, el que no come, que lo haga para la gloria de Cristo, que lo haga por fe. La pregunta es, cada vez que quieras saber qué piensa Dios de una acción tuya, pregúntate, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Lo estoy haciendo para autopromoverme? ¿Para hacer conexión con el mundo? ¿Para estar a la onda del mundo? ¿O para glorificar a Cristo? Después, ahí estás examinando tu motivación. Después se examina la obra en sí. Porque alguien puede estar haciendo algo malo, pero dice que lo estoy haciendo para Cristo. Hay que ser pillo a poco. Pero este es el estándar. ¿Para qué hago las cosas? Por ejemplo, yo puedo estar predicando y en sí predicar es correcto, pero debo cuidar mi corazón.
Porque incluso si yo tuviera una mala motivación, Dios soberanamente igual lo va a bendecir con la disposición. Pero yo con Dios ahí hay drama. Si te vas a equivocar en la... Mire lo que voy a decir, hermano. Si te vas a equivocar en la vida, porque todos nos equivocamos, pero si te vas a equivocar en la vida, que por la gracia de Dios nos equivoquemos con un corazón íntegro. ¿Se da cuenta que usted a veces sabe que se equivocó, pero usted no quería equivocarse? Tenemos que cuidar el corazón. Y lo que nunca tenemos que hacer es juzgar la intención y el corazón del otro. Porque si bien es cierto, eso es lo que realmente es importante, pero eso es terreno de Dios. Amén. No juzguemos nada antes de tiempo en el sentido de la intención. Porque usted no conoce todas las variantes. Como persona tenemos muchas variantes que solamente Dios conoce y usted conoce, ¿cierto? Y muchas veces nos hemos sentido juzgados. Nosotros pensamos dentro de nosotros mismos, si el hermano o la hermana hubiera sabido lo que yo no sé, no me hubiera juzgado. ¿Sí o no? Bueno, para terminar, ¿qué es lo que vimos en estos 16 versículos? El moralista es un hipócrita, el moralista es un hijo de ira, el moralista y la ley de Dios. Hemos terminado el sermón número 6. Sermón número 7 entramos directamente con los judíos. Con los judíos. Ante lo expuesto hasta el momento, oremos al Señor para que Él ponga el querer como el hacer, hermano. Siempre es el querer como el hacer. El querer como el hacer. El querer como el hacer. Confesemos. ¿Sabe usted que la salvación no se pierde, pero la comunión con Dios sí se puede perder? Lo bueno es que se puede recuperar. ¿Y cómo? A través de la confesión. Confiesa sus pecados delante de Dios en oración. Confiesa sus pecados. Porque la comunión y el gozo de la salvación se recupera con la confesión. Gracias y paz a vosotros. Aquí queda el sermón número 6, parte 3. Pastor, pasa a este lugar. Gracias y paz a vosotros.